Durante este vídeo vamos a aprender a determinar cuál es el error en una magnitud medida de manera directa. Estas magnitudes son las que nosotros podemos determinar midiendo con un instrumento sin necesitar realizar operaciones, ¿vale? Puede ser un cronómetro, una regla, un metro, una balanza o cualquier otro tipo de instrumento. Primero vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Imaginémonos que queremos decirle a alguien, o por bien porque nos haya preguntado o porque en la conversación nos interese, cuál es la distancia entre Granada y Málaga, o Granada y Almería en este caso. En primer lugar, tenemos que elegir una magnitud. Si queremos hablar de este tipo de distancia, si expresamos el resultado en milímetros, tendremos que dar un número enorme. Por tanto, lo normal es que hablemos de kilómetros y todo el mundo lo tenemos muy bien determinado, que cuando queremos hablar de este tipo de distancias hablaremos en kilómetros, nos sale de manera automática. Si nos preguntaran por nuestra altura, tampoco hablaríamos en kilómetros, ni le daríamos la altura en milímetros. Nos es automático tanto usar metros como centímetros, que son las dos magnitudes, las dos unidades de medida que son más correctas, más apropiadas, porque nos hacen poder comparar de manera fácil y además no tener que dar un número extremadamente grande ni extremadamente pequeño. Bien. Volvemos al caso de la distancia entre Granada y Almería. Una vez que hemos decidido, aunque lo hagamos de manera intuitiva e inconsciente, decidimos dar el dato en kilómetros, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos que nuestra distancia son 166 kilómetros y 700 metros. Ahora pensamos en el error y determinamos un error que estemos dispuestos a aceptar. Nuestro error puede ser, por ejemplo, en este caso he puesto el ejemplo de 1 kilómetro. Decidimos que para nosotros está bien 1 kilómetro arriba abajo, no es un error demasiado grande. Entonces, nos toca ahora adaptar nuestra cifra, el valor de nuestra distancia, con el error, ¿vale? Bien, entonces aquí hemos presentado 166,7 más menos 1 kilómetro. ¿Es esto correcto? Pues como he dicho, hay que adaptarlo. Y como veis en la pantalla aparece la expresión nunca más preciso de lo que permite el error, por lo que debemos de redondear las cifras para que se ajusten, se amolden correctamente. Si nuestro error es de 1 kilómetro, la cifra que presentamos no puede ser más precisa de 1 kilómetro. Entonces, presentamos 167 kilómetros. Pues redondeando 166,7 se quedan 167. 167 kilómetros más menos 1 kilómetro. Esa es la expresión correcta de nuestra distancia entre Granada y Almería. Bien. Ahora, una vez que estamos en el laboratorio y queremos medir, supongamos que nuestro interés es medir el tiempo que tarda en oscilar un péndulo. Para ello usamos un cronómetro. La sensibilidad de nuestro cronómetro es la unidad más baja, la menor cantidad que puede medir nuestro instrumento, ¿vale? Por eso, si nuestro cronómetro, a menos que el fabricante indique otra cosa, mide hasta 0,01 segundos, ese será la mínima cantidad que puede expresar. Por tanto, es su sensibilidad. Vale. Una vez sabemos cuál es la sensibilidad de nuestro instrumento, nos ponemos a medir. Y medimos 3 veces. Siempre empezaremos por 3 medidas. Con estas 3 medidas calcularemos el valor medio.
y hallaremos la dispersión. La dispersión es la diferencia que existe entre el valor máximo y el mínimo dentro de las tres medidas, en este caso, que hemos tomado. Una vez tenemos nuestra media y nuestra dispersión, vamos a proceder a comparar la dispersión con la sensibilidad. Si nuestra dispersión es mayor que la sensibilidad, tenemos errores aleatorios en nuestra medida. Y si es menor o igual que la sensibilidad, en ese caso tenemos error sistemático, por lo tanto una limitación del instrumento. Siempre que nuestro error sea sistemático exclusivamente o en mayor medida, como en este caso, en el que la dispersión es menor o igual que la sensibilidad, normalmente el error va a ser suficiente que lo determinemos con la sensibilidad y expresemos la media más o menos la sensibilidad. No obstante, tenemos una manera de saber cuál es la manera apropiada de expresar nuestro error, además de saber cuántas medidas necesita. Porque si nuestro error es demasiado grande, ¿vale?, necesitaremos tomar más medidas para que pueda ser tengamos nuestra medida, nuestro valor real que determinemos, sea lo más correcto posible. Bien. Pues una vez ya tengo nuestras tres medidas, tengo la dispersión, tengo la media, ahora nos interesa calcular el tanto por ciento de dispersión. Este se obtiene dividiendo la dispersión por el valor medio y multiplicando por 100. Si nuestro valor de tanto por ciento de dispersión es menor o igual a 2, entonces tenemos suficiente con las tres medidas que hemos tomado y el error que usaremos será el error instrumental, la sensibilidad. Por tanto, nuestro resultado se expresará como la media más menos la sensibilidad. También puede ocurrir que nuestro tanto por ciento de dispersión se encuentre entre 2 y 8%. Eso nos indica que necesitaremos 6 medidas. Por tanto, el error que usaremos será alfa. Alfa es el valor máximo entre el resultado de dividir la dispersión de las 6 medidas, no ya de las 3, sino de las 6 medidas, dividido entre 4 y compararlo con la sensibilidad. El valor de los dos que sea mayor, ese es el que nosotros usaremos. Ese es el resultado de alfa. Por tanto, expresaremos el resultado como nuestro valor medio más menos alfa. En este caso, el que salga mayor. Puede ocurrir que nuestro tanto por ciento de dispersión se encuentre entre 8 y 15 o que sea mayor de 15. Entonces necesitaremos o 15 o más de 50 medidas, al menos 50 medidas. Y los errores los tenéis aquí representados. ¿Cuál sería el que tendríamos que usar? Usaríamos la desviación estándar, en el caso de 15 medidas, o la desviación estándar partido por la raíz del número de medidas menos 1, en el caso de al menos 50 medidas. De esta manera es como determinamos cuántas medidas necesito y cómo expresar nuestros resultados en una magnitud medida de manera directa.